Hola amigos, muy buenas, soy Jonathan. Hablemos de la participación global de la selección ecuatoriana de fútbol en el Mundial de Alemania 2006. Bueno, Ecuador llegaba a su segunda participación mundialista, ya teniendo la experiencia de haber disputado el Mundial de Corea y Japón 2002, es decir, ya tenía experiencia en este tipo de competiciones, en este tipo de partidos, y la sabría aprovechar porque caería en el grupo A y se enfrentaría a las selecciones de Alemania, de Polonia y a la selección de Costa Rica. Al igual que en el primer mundial, serían dos selecciones europeas y la selección de la CONCACAF con la selección sudamericana, en este caso que era Ecuador. El Ecuador inició el torneo de una manera espléndida, ganándole por 2-0 a Polonia en un partido en el que Ecuador se mostró superior, en el que hubo solvencia defensiva, en el que tanto el Team Delgado como Carlos Tenorio mostraban la calidad y mostraban la importancia que tenían para el equipo. Fue un partido muy bien jugado por la selección ecuatoriana. Fue un partido en el que se demostró que tanto Edison Méndez como el Toño Valencia tenían calidad, que Castillo ponía pierna fuerte en el centro del campo, que Ulises seguía siendo importante por banda derecha, que Hurtado seguía siendo importante en el centro de la saga y el primer partido, por así decirlo, se pasó con nota, con solvencia. Llegaría a Costa Rica y sería un partido mucho mejor aún. Tal vez Costa Rica tenía un menor nivel que Polonia, pero Ecuador aplastó a Costa Rica en este partido, futbolísticamente hablando, por supuesto. Se mostró muy superior, ya había sido superior ante Polonia, pero contra Costa Rica lo ratificó. El resultado fue de 3-0 y otra vez participaron en los goles, como no podía ser de otra manera, el Team Delgado y Carlos Tenorio. A esta fiesta del gol en este partido se sumaría Jaime Bancaviedes con su primer gol en los mundiales. Había participado Caviedes en el Mundial de Corea y Japón, pero no había podido marcar. Después de estos dos partidos, el ambiente en el país y con la tri, la ilusión era gigante, porque con 6 puntos ya estábamos clasificados a los octavos de final. El tercer partido de la fase de grupos, jugado contra Alemania, fue un partido bastante extraño. Fue un partido de otro Mundial, diría yo, fue un partido de otra competencia. Porque bueno, Suárez decidió hacer varios cambios que por un lado lo entiendo, ya estás clasificado, reserva a varios de tus jugadores, sobre todo los que consideras más importantes, para disputar lo que te estás jugando, que sería los octavos de final. Pero por otro lado, yo creo que fue un poco contraproducente porque el resultado contra Alemania fue abultado en detrimento de esa posible confianza o del buen nivel, de la buena imagen que había dado Ecuador. Yo creo que se le pudo haber competido muchísimo mejor a Alemania, pero las decisiones técnicas, insisto, fueron 5 cambios, si mal no recuerdo, con respecto a los partidos anteriores. Y claro, bueno, pues tienes que rotar, darle oportunidades a otros compañeros de la convocatoria, pero no sé, me parece a mí que ese partido tal vez no influyó en lo que sucediera después, pero bueno, la imagen de Ecuador se vio un poco mermada. Si hubiese perdido, pero no de forma tan escandalosa, 3-0 contra Alemania, creo que la imagen hubiera quedado muy en alto. No hay que desmerecer tampoco el trabajo que se hizo en el partido. Sobre todo este partido, las enseñanzas que dejó era que Ecuador dependía prácticamente al 100% tanto del team como de Carlos Tenorio en fase ofensiva. En fase defensiva, Iván Hurtado se demostró que seguía siendo fundamental. El centro del campo, si bien es cierto, solo hubo el cambio de Marlon Ayoví por Castillo, pero bueno, que Castillo estaba siendo imperial en el centro del campo. Y bueno, los goles de Alemania recordaron un poco al primer mundial, sobre todo al partido contra Italia, en el que le hace un gol muy temprano a la selección ecuatoriana. Y es importante que Ecuador no encaje en los primeros minutos para que se pueda asentar, coger confianza y demostrar su fútbol. Pues bien, este partido se encajó en los primeros minutos. Ya Alemania, con una plantilla espectacular, ya por delante en el marcador, pues ya jugaban a divertirse, a competir. Y Ecuador ya viéndose por debajo, sin sus mejores jugadores, sobre todo en fase ofensiva, y ya con los deberes hechos, porque ya estás clasificado, pues creo que no se puso toda la intensidad que se debió en este partido.
3 goles en contra fueron el resultado. Pero bueno, se clasificaría con 6 puntos, insisto, tras las 2 primeras victorias, y como segunda de grupo, Ecuador se enfrentaría a la selección inglesa, que fue la campeona de su grupo, el grupo B, en la que se enfrentaban a Paraguay, Trinidad y Tobago y Suecia. El hecho de que Ecuador hubiera puntuado contra Alemania lo hubiera emparejado en los octavos de final, ya no con Inglaterra, sino con Suecia. Creo yo que la selección sueca era un poquito más accesible que la selección inglesa. Entonces, por eso digo que fue un poco contraproducente el resultado que se tuvo contra Alemania, porque empatándole a Alemania, ya no jugabas con Inglaterra, jugabas con Suecia. Me parece la plantilla de Inglaterra era una plantilla que generaba miedo, ¿no? Pero vamos, mucho respeto, eran muchísimos jugadores de altísimo nivel. Suecia era una selección mundialista, por supuesto, pero no estaba al nivel de nombres o de fútbol que Inglaterra, que bueno, le ganó el grupo inclusive. Entonces, por ahí creo yo que si se hubiese competido mejor contra Alemania, lo mismo, y ese partido de octavos de final no hubiese sido tan cuesta arriba, por así decirlo. Sin embargo, el partido contra Inglaterra fue espectacular. Se mostró una selección ecuatoriana aguerrida, fuerte, que con sus armas podía hacer daño. Estuvimos a escasos centímetros de que entrara un gol, en este caso gracias a la jugada de Carlos Tenorio después de una prolongación del Team Delgado, un gol que lo hubiera cambiado todo, porque Ecuador hubiera podido jugar con el marcador a favor. Inglaterra se tenía que haber volcado al ataque y eso te genera espacios a las espaldas. Con los jugadores tan rápidos que tenía Ecuador, Carlos Tenorio, por ejemplo, en la punta, o Toño Valencia, que podía encarar e irse por bandas, podían haber generado más oportunidades de peligro para Ecuador y quién sabe, y haber ganado el partido. Pero lo que definió esa eliminatoria fue la pierna derecha de un tal David Beckham, que fue un auténtico espectáculo la forma en la que le pegó al balón en ese tiro libre. Aunque, insisto, como hablaba en el video anterior en el que resumíamos específicamente este partido, yo le doy cierta cuota de participación en ese gol al portero ecuatoriano, lamentablemente, porque, y bueno, entro un poco ya en el análisis por línea o de los jugadores que participaron, porque Cristian Mora no hizo un mal mundial. Si bien es cierto, contra Polonia y contra Costa Rica no lo exigieron como tal, no tuvo que hacer grandes salvadas o partidos espectaculares, estuvo sobrio, estuvo atento cuando le buscaban las espaldas a los centrales y salía a achicar. O sea que Cristian Mora, en resumidas cuentas, hizo un mundial aceptable, normal, bueno, como ya había hecho Pepe Pancho Ceballos en el mundial anterior. Aunque a Pepe Pancho Ceballos sí le recuerdo alguna muy buena salvada. A Cristian Mora no le recuerdo en este mundial una gran salvada, insisto. Tanto Polonia como Costa Rica no generaron tanto como para ocasionarle peligro, y Alemania le metió 3. Ahora, el gol que le hace Inglaterra creo que tiene cuota de participación, pero bueno, en resumidas cuentas me parece que el mundial de Cristian Mora no fue malo realmente. Pasamos a la defensa, lateral derecho, Ulises de la Cruz fue el dueño de esa banda prácticamente. Sufrió un poco en defensa, pero es que es obvio porque juegas contra delanteros o contra extremos o contra jugadores de clase mundial, de nivel mundial. Si eres defensor es normal que tengas un poco de dificultades en alguna ocasión, pero se siguió demostrando que Ulises era un jugador importantísimo en ataque, porque destapaba partidos, llegaba a banda. El primer gol contra Polonia es gracias a una subida a banda suya y una jugada que él saca de banda. En el partido contra Costa Rica me parece que igual él participa en banda también para uno de los goles al menos. Contra Alemania no pudo hacer mayor cosa, alguna jugada peligrosa contra Philipp Lahm, pero es que Lahm estuvo imperial también, fue muy complicado ese partido. Y ya contra Inglaterra también le tocó hacerse más cargo de labores defensivas, pero generó también algún ataque por su banda con sus proyecciones tan importantes. Por el otro lado, Neisser Reascos fue un jugador que estuvo sobrio en defensa, estuvo sobrio, no sufría tanto como por ejemplo en el primer mundial, haciendo comparativa con Raúl Guerrón, que
En el primer mundial pues sufrió bastante por su banda y de hecho Reascos también aportó, no al nivel de Ulises de la Cruz, pero también aportó algún que otro peligro de manera ofensiva por banda izquierda, cosa que también le faltó, por así decirlo, a Raúl Guerrero en el mundial pasado. Así que yo creo que la posición de lateral izquierdo se mejoró con respecto al mundial de Corea y Japón y bueno, eso fue una de los aspectos que ayudó para que Ecuador llegue un poco más lejos que en el mundial anterior. En el centro de la saga, el Bambán Hurtado, mariscal, siempre peleando con los delanteros de la selección de rivales. No jugó en el partido contra la selección alemana. No creo que su participación hubiese tenido una influencia escandalosa en el resultado. En los partidos que él disputó, Ecuador encajó un gol y fue de un tiro directo, o sea, ni un gol de jugada. O sea que el Bambán Hurtado, una participación satisfactoria, desde luego. Compartiendo la saga con él estuvo Giovanni Espinosa, que estuvo muy bien por alto. Creo que no perdió prácticamente duelos por alto, estuvo muy bien, tanto en jugadas a balón parado como cuando le buscaban a Ecuador las espaldas o le buscaban los delanteros por alto. Siempre estuvo imponiéndose a la delantera rival. Lamentablemente sí formó parte del 11 que participó contra Alemania y encajó 3 goles, pero a grandes rasgos el Mundial de la Sombra Espinosa para mí estuvo bastante bien. Creo que también mejorando el mundial anterior que había hecho Augusto Poroso, que sufrió también a espaldas, sobre todo en los partidos del mundial de Corea y Japón. Me parece que el mundial de la Sombra Espinosa estuvo bastante aceptable. En la saga también tuvo que participar con algunos minutos el central Jorge Guagua, que, a ver, no lo hizo mal, tanto sustituyendo al Bambán Hurtado, me parece, contra Polonia, como sustituyendo a Giovanni Espinosa en Costa Rica o viceversa. En fin, lo sustituyó a uno y a otro en cada partido y luego fue titular contra Alemania. Lamentablemente ese partido de Alemania mancha su participación porque, bueno, encajaron 3 goles, pero dio la talla, por supuesto, en los 2 partidos anteriores, los minutos que le tocó jugar, bastante sobrio, bien por arriba, incluso sacando el balón por bajo, pero bueno, ese partido contra Alemania mancha un poco su participación. Nos vamos al centro del campo, en la medular tenemos a Castillo y Edwin Tenorio. Edwin Tenorio, con la experiencia de haber participado en el Mundial anterior, si bien es cierto, las conclusiones a las que llegué en el resumen del mundial anterior fue que Edwin Tenorio pues había tenido mala suerte, había sido partícipe de las derrotas y tal, y en este mundial todo lo contrario. Edwin Tenorio fue partícipe de los triunfos de la selección, tanto contra Polonia como contra Costa Rica. Jugó de titular contra Alemania, insisto, ese pequeño manchón. También jugó titular contra Inglaterra, lo hizo bien. A ver, no era un jugador de exquisito con el balón, pero era un jugador que cumplía, de pase fácil, muy peleón en el centro del campo, aguerrido, cuando tenía que hacer falta las hacía, cuando tenía que ser expeditivo lo era. Así que en general un muy buen mundial de Edwin Tenorio. Por supuesto que el mundial de Castillo para mí fue espectacular, fue imperial. Su buen hacer en el corte defensivamente y su buen trato de balón le permitieron a Ecuador estar mucho más tranquilo en el centro del campo, le permitieron a Ecuador gozar de un jugador que cuando, por ejemplo, Ulises de la Cruz salía en proyección ofensiva y se perdía el balón, estaba Castillo cubriendo su puesto. Cuando alguno de los centrales tenía alguna dificultad, estaba Castillo cubriendo el puesto. Y para mí fue un jugador indispensable en este esquema. El único partido del que no fue partícipe fue contra Alemania. El partido, insisto, en el que más sufrimos. Lo sustituyó Marlon Ayoví, que para mí había sido uno de los mejores en el mundial anterior. En este no tuvo tanto protagonismo, fue titular, jugó muchos minutos del peor partido que había tenido la selección. Pues también hay que tener en cuenta el contexto de ese partido. Bueno, Marlon Ayoví también pasó por disputar minutos en este mundial. Olvidaba comentar la participación de Paul Ambrosi en el lateral izquierdo, también en ese partido contra Alemania. A ver, ¿sufrió en defensa? Pues sí, pues como toda la defensa y como todo el equipo contra Alemania. ¿En ataque tuvo alguna que otra aparición? Sí, pero bueno, formó parte de la selección, disputó sus minutos.
enfrentó a grandes jugadores, lamentablemente perdió el partido en el que fue partícipe. Nos vamos a las bandas, los jugadores que fueron titulares en todos los partidos, tanto el Toño Valencia por la derecha como Edison Méndez por la izquierda, que podían jugar en el centro, podían jugar cruzados en banda, el Toño por la izquierda, Méndez por la derecha. Creo yo que eran los dos jugadores de más calidad del equipo, de mejor trato de balón, de la mejor toma de decisiones. El Toño sobre todo despuntando, sobre todo por banda derecha, yéndose siempre de su marca en velocidad. Es decir, a el Toño nombrado creo el segundo mejor jugador joven de toda la Copa del Mundo, así que fue espectacular su labor. Edison Méndez por su lado, pues ya con la experiencia del Mundial anterior, había sido parte fundamental de las cosas positivas de jugar en el Mundial anterior. En este Mundial no podía ser de otra manera, dando 2 asistencias. En esta ocasión no marcó como sí lo había hecho en el Mundial pasado, dándole la primera victoria en Mundiales, pero en este caso aportó al equipo con 2 asistencias, con su buen trato de balón, su buena toma de decisiones, buena visión de juego. A balón parado lamentablemente no estuvo todo lo acertado que pudo haber necesitado la selección, pero sin duda otro de los mejores jugadores de este Mundial para la Tri. Y por último nos vamos a la punta. En el ataque, Tim Delgado, Carlos Tenorio, 2 goles cada uno, más asistencia del Tim Delgado a Carlos Tenorio, precisamente los 2 mejores jugadores de Ecuador en este Mundial en términos de influencia en los resultados, ¿no? Sobre todo el Tim Delgado. El Tim Delgado fue el mejor jugador de la historia de Ecuador en mundiales, me parece a mí, pero sin ninguna duda. Marcó en el primer mundial, en el segundo mundial marca 2 goles, 2 asistencias, una en el mundial pasado, otra en este mundial. El Tim Delgado fundamental. De hecho, si no me fallan las cuentas, de los 7 goles que había hecho Ecuador en esos 2 primeros mundiales, el Tim había participado de forma directa, es decir, con gol o asistencia, en 4 de ellos. Ya si contamos el pase previo a la asistencia, habría participado en 6 de los 7. Entonces estamos hablando de un jugador fundamental, de un jugador extremadamente importante en el ataque del equipo. Así que el Tim Delgado, espectacular. Carlos Tenorio por su cuenta ya había participado en el Mundial anterior también, ya tenía esa experiencia, no había sido titular indiscutible, aunque sí en el último partido y en el que gana Ecuador contra la selección de Croacia. En este sí fue titular indiscutible en todos los partidos, a excepción de ese partido guiño de Ecuador contra Alemania. En el último partido, lamentablemente contra Inglaterra salió tocado, me parece que contra Polonia también había salido tocado. Es que era un jugador muy potente, muy explosivo, muy eléctrico, y bueno, pues los defensas sobre todo le daban mucho y fue partícipe de 2 goles de la Tri en su segundo mundial. Así que Carlos Tenorio también realmente un muy buen papel en este mundial. 3 delanteros más tuvieron minutos a lo largo del mundial con la Tri. Uno de ellos fue Jaime Van Caviedes, también habiendo sido partícipe del mundial anterior. Caviedes en este mundial sí logró concretar un gol y generar una asistencia también al Tim Delgado. De hecho, jugador de recambio, a excepción del partido contra Alemania en el que sí fue titular. El mundial de Jaime Van Caviedes, pues vamos a catalogarlo como un mundial bueno porque aportó al equipo, insisto, gol, asistencia. Lamentablemente para Félix Borja, que también fue parte de esa dupla de delanteros contra Alemania, todo lo contrario, no le salió nada, solo disputó el primer tiempo del partido contra Alemania y realmente no ganó ni un solo duelo. Y bueno, poco más, no vamos tampoco aquí a hacer sangre de nadie, no fue el mundial para Félix Borja. El Chucho Benítez jugó el segundo tiempo de ese partido también contra Alemania, algo más intentó que Borja en el primer tiempo, pero nada que pudiéramos destacar mucho más allá. Y bueno, en general, la Tri en el Mundial 2006 para mí hizo un excelente partido, con individualidades que sobresalían sobre otras, por supuesto, como el Tim, como Carlos, como Méndez, como el Toño Valencia sobre todo. Ya si nos vamos a defensa, el Bambán Hurtado, Ulises también aportando como en el anterior Mundial. Pero bueno, en general, insisto, muy buena participación. Había sido su segundo mundial y dejó el nombre del país muy en alto. Nos sacó del mundial solamente la pierna mágica de David Beckham. Lo hemos visto, lo hemos analizado, espero les haya gustado. Para mí ha sido un placer. Los leo en comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.